Muy buenos días, 7 de la mañana, 1 minuto. Bienvenidos este martes 4 de julio a la emisión matinal de Noticias 7. Los invitamos a que nos sigan en el telégrafo.com.es, en ecuadortv.es, además en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Compañeros, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Meche? Muy buenos días, compañeros. Buenos días. Feliz martes para todos y para quienes nos sintonizan también a esta hora a través de todas nuestras redes sociales y de Canal 7. Bueno, hoy tenemos bastante información, sobre todo esta expectativa que se tiene por las propuestas que presentará una comisión encargada para reformas a la pensión del IES. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que contiene? Aquí se lo vamos a explicar. Buenos días. Hola, ¿qué tal, André, Lautaro, Meche y a todos nuestros amigos? También seguiremos hablando de temas electorales porque el día de ayer ya se empezó a imprimir todas las papeletas para los comicios excepcionales. Lo que también ha explicado el Consejo Nacional Electoral es cómo se aplicará y qué cambios pues tendrá o se tomarán en cuenta en lo que será el padrón electoral, porque el padrón que se utilizará es el mismo de las elecciones seccionales de febrero y hay varios elementos que considerar al respecto. Le vamos a explicar de qué se trata. Compañeras, muy buenos días. Igualmente a nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Y en otros temas vamos a hablar sobre el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, un nombre bastante largo, que ya tiene a nuevo titular tras la despedida de Julio José Prado. Tenemos sus declaraciones y también el perfil de quién es el nuevo ministro. Aquí empezamos. El Consejo Nacional Electoral explicó cómo será paso a paso las elecciones de agosto próximo para garantizar la seguridad. Las actas de escrutinio tendrán un código de barras y un sistema anti-escáner. Además, un código QR para que las organizaciones políticas puedan revisar el proceso. 13.450.000 ecuatorianos iremos a las urnas del próximo 20 de agosto y debido a la premura de estas elecciones se usará el mismo padrón del pasado 5 de febrero. Pero aquí existe una cuestión. De esa fecha hasta el 30 de junio existen 71.698 fallecidos que sí constan en el padrón electoral. Por ello, aquí se hará una modificación. Lo que nosotros implementamos es pintar de gris y poner esta leyenda: fallecido, no firmar en este casillero. Para este proceso existen 40.000 juntas receptoras del voto. Por cada mesa habrá 350 votantes y con el fin de transparentar el proceso se implementará una hoja padrón. Esta hoja padrón deberá contener el total de firmas y huellas que contiene el padrón electoral y será ubicada en un lugar visible. Dentro de las actas de escrutinio también se han implementado 3 niveles de seguridad. El primero será un sistema translúcido para revisar sellos. En el segundo se usarán accesorios como lentes de aumento. Y el tercero es de carácter forense que solo el fabricante lo sabe. Además, cuenta con otros 2 niveles de seguridad. El código de barras, que es como un número de cédula única para cada acta. Y además tiene un código QR que también se identifica como cada acta, porque además estas actas tienen el anti-escáner. Las actas serán custodiadas por uniformados hasta los 1.700 centros de escaneo, donde se suben los datos a una nube. Una vez escaneada el acta se pone una firma y un candado digital, con lo que sería, según las autoridades, imposible de falsificar a través de blockchain, que es una cadena de bloques de seguridad. Nos va a decir toda la trazabilidad del acta. ¿Qué significa esto? Si el acta fue recontada al día siguiente. Las actas contarán con un código QR donde cualquier persona podrá acceder a la información para revisar la transparencia del proceso. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, y como ya lo habíamos anticipado, ayer se empezaron a imprimir papeletas en el Instituto Geográfico Militar. Las primeras papeletas que saldrán son las de los asambleístas provinciales. Hay al menos 7 provincias en las que ya quedaron en firmes las candidaturas. ¿Cuáles son? Son Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Tungurahua, Zamora, Chinchipe y también la provincia de La Suay. ¿Qué es lo que ocurre con la lista de candidatos a asambleístas nacionales? Pues bien, todavía se está resolviendo, así como los binomios presidenciales. En ese caso, falta una decisión del Tribunal Contencioso Electoral ante un recurso presentado, ya lo habíamos visto aquí en esta mesa de trabajo, contra Javier Hervas. El plazo fijado en el calendario electoral es del próximo 6 de agosto para que se subsanen todos los recursos contra los candidatos. Claro, ya sean proclamados oficialmente. Bueno,
En total son alrededor de 39.6 millones de papeletas las que se van a imprimir para estos comicios correspondientes a las dignidades de binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales, mientras que para la consulta popular del Yasuní se van a imprimir aproximadamente 13.200.000 papeletas, que es el número de electores para contestar si están a favor o en contra de la explotación petrolera en esa zona de la Amazonía ecuatoriana. Otro ámbito también que se hablaba ayer, Edison ya lo comentaba, y es que justamente como será el mismo padrón electoral, se va a utilizar se va a resaltar a quienes han fallecido, son 71.000 personas desde febrero pasado, pero también se decía el día de ayer que como el padrón electoral que se va a utilizar se cerró en julio de 2022, también 280.000 personas que tenían en ese momento 15 años y cumplieron 16 y ahora podrían votar optativamente, tampoco lo podrán hacer. Esas 280.000 personas no entrarán dentro de este padrón y no podrán ejercer su voto optativo. Y hay que también resaltar que es importante estar pendientes sobre esta impresión de papeletas, porque recordemos que incluso en 2021, y lo comentábamos fuera de micrófonos, en 2021 hubo un error y por ese error se volvieron a imprimir todas las papeletas. Me recuerdo que fue el movimiento Amigo al que no, así es, al que no se le puso bien entonces el nombre y se tuvo que votar las papeletas que se habían impreso y se volvieron a imprimir todas las papeletas para los binomios presidenciales. Fíjate cómo el tema de Javier Herbas no solamente que afecta entonces en la campaña para los otros 7 binomios, sino también para este proceso de las papeletas. Porque si lo de Herbas sale a finales de mes, entonces habría menos tiempo para imprimirlas, aunque un dato aquí, por cierto, le contamos a la gente, muy posiblemente esta semana ya se conozca si Javier Herbas puede o no ser candidato. Veremos qué pasa en los siguientes días. Sería lo necesario para que se agilite el proceso de la impresión de las papeletas y continúe todo el proceso. Ahora en otro tema, 7 de la mañana, 8 minutos, les contamos, Julio José Prado ya cumplió su último día como ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca tras 26 meses en el cargo. El ahora exfuncionario mencionó las acciones que deberá cumplir su sucesor, quien formó parte de su equipo de trabajo. Uno de los 4 viceministros de la cartera de producción asumirá el lugar que Julio José Prado deja vacante. Su nombre será anunciado por el presidente Guillermo Lasso y tendrá 5 meses para continuar algunos de los proyectos que están pendientes. Otros acuerdos comerciales quedan en proceso: Canadá, Panamá, República Dominicana y una nueva posibilidad de ingreso al mercado de Estados Unidos sin pagar aranceles. Esto mientras la Corte Constitucional analiza el TLC con Corea del Sur, a diferencia del de China, que será remitido en los próximos días. El de Costa Rica no podrá ser enviado hasta que tengamos ya la firma oficial. Se espera que pueda ser en algún momento a finales de septiembre. Otro tema a ejecutar y finalizar es el borrador del decreto ley para las acciones por el fenómeno del Niño. Se está todavía trabajando. Estamos receptando información de los diferentes sectores productivos y gremios empresariales con respecto a qué tipos de apoyo, ¿no es cierto?, reglamentarios o cambios de ley pueden ayudar a procesos de contratación pública o privada, a procesos que permitan mantener el empleo durante esos momentos difíciles. Prado se retiró del gobierno por motivos familiares, según explicó, en medio de una despedida en la que descartó que vaya a ocupar otro cargo en la función pública. Pero antes de irse aprovechó para destacar los $7.000 millones de inversión en contratos firmados con la empresa privada. Estos 7.000 millones no significa que se invierten de inmediato en la economía, se irán invirtiendo durante los próximos 10 años al menos, en función del programa que haya firmado en el contrato la empresa que esté dando en este caso. Además, el nuevo ministro recibirá en las siguientes semanas a la delegación de la Unión Europea, que vendrá al país para hacer una auditoría y que le permita al Ecuador salir de la tarjeta amarilla para comercializar todos los productos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, ¿quién es el nuevo ministro? Daniel Legarda, ex viceministro de Comercio Exterior, fue ya posesionado mediante decreto ejecutivo. ¿Por qué lo designan a él? Bueno, como escuchamos en el reportaje, parte de lo importante, de lo principal, de lo relevante que tienen que hacer en estos 5 meses es continuar con los acuerdos comerciales con Costa Rica y con Corea del Sur para firmarlos. Y para ello se necesita alguien que haya estado durante todo el proceso
y ese fue Daniel Legarda. Inclusive cuando se suscribió el TLC con China, él formó parte de las mesas de negociaciones y ha estado muy cercano en ambos ámbitos, por eso es que es la persona sugerida en este caso por Julio José Prado y aceptada por el presidente para que continúe con la gestión de esa cartera del Estado. Justamente él desempeñaba el cargo de viceministro de Comercio Exterior específicamente, y además de hacer y de continuar con todos estos procesos para poder concretar estos 3 acuerdos comerciales antes de noviembre de este año, pues él también ha dicho que seguirá avanzando en lo que son las negociaciones con Canadá y retomar las negociaciones con México. Ayer el exministro Prado decía que no califican como un fracaso el hecho de que no se haya firmado todavía este acuerdo con México, porque han avanzado ya un 99%, y si se retomaran las conversaciones con el nuevo ministro y con el siguiente gobierno, pues solo sería cuestión de ultimar en temas políticos lo que quedó pendiente. El Ministerio de Producción ayer publicó ya el perfil completo de Legarda y me voy a permitir leerlo porque dice que es un economista desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, además máster en Dirección de Empresas de la IDE Business School Ecuador, es economista con formación en Comercio Exterior, con maestría en Dirección de Empresas y un diplomado en Competitividad. Además, ejerció como presidente ejecutivo y vicepresidente ejecutivo de FedExport y ha desarrollado además varias actividades de consultoría y asesoría. Él también se pronunció el día de ayer a través de su cuenta de Twitter agradeciendo al presidente Guillermo Lasso por la confianza que le brinda y diciendo, pues, enfatizando en que va a continuar con el trabajo que ha realizado Julio José Prado. Claro, y sobre todo uno de los desafíos más importantes que va a tener el nuevo ministro es mitigar los efectos del fenómeno del Niño. Eso estará dentro de su agenda en estos cortos 5 meses. Joaquín Ponce, por otro lado, presentó su renuncia irrevocable como presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, cargo que ocupó desde diciembre del 2022. En una carta enviada al presidente Guillermo Lasso, que la estamos observando, Ponce señaló que el motivo de su retiro del gobierno es para retornar a la vida privada. En su lugar fue designado el ex subsecretario jurídico de la presidencia, Jorge Benavides, que ya lo vamos a ver en pantalla. Sí, para que tengamos un poco más claro qué es lo que hace EMCO. EMCO está al frente de la administración de todas las empresas públicas que conforman el Ejecutivo, como por ejemplo Petroecuador, Flopex, Selec, CNT o Comunica EP, de la que forma parte Ecuador TV, entre otras empresas. Ahí lo vemos en pantalla entonces a Jorge Benavides, que nos ha acompañado también aquí en Noticias 7 varias veces. Exactamente, sí, justamente queríamos recalcar. Él estuvo como parte del equipo jurídico de la presidencia al frente tanto de los decretos que ha emitido el presidente por la muerte cruzada, en el juicio político también estaban trabajando en ello, y es la segunda ocasión entonces que un miembro de la Secretaría Jurídica pasa a liderar EMCO, que bien ya los ha explicado Andrea. Sí, para tener también, digamos, en contexto, ha habido ministros. Por ejemplo, Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, ha dicho que se iba por temas personales. Julio José Prado ha dicho exactamente lo mismo, fue ministro de Producción, ya lo recordábamos hace un momentito, ha dicho que exactamente por aquello, por temas familiares, se retira del gobierno, y finalmente ahora pues quien presidía EMCO ha dicho también que por problemas familiares, no problemas, por temas familiares se retiran ahora entonces de esta administración. Son los últimos cambios que se han hecho entonces, ¿no? 7 de la mañana con 14 minutos y ahora vamos a conocer las reformas del IES, porque modificar el cálculo de pensiones de la Seguridad Social y reajustar la edad mínima para jubilarse son algunas de las propuestas de la comisión creada por el Ejecutivo para reformar el sistema del IES. Las propuestas se plantearán en una ley que será tramitada por la próxima Asamblea. Vamos a ver la nota. La comisión encabezada por Augusto de la Torre ha finalizado el trabajo encomendado por el Ejecutivo hace 6 meses. Plantear reformas al sistema de la seguridad social. Estos cambios buscan dar sostenibilidad al sistema de pensiones, para lo cual proponen, entre otras cosas, el aumento gradual del número de años para determinar la pensión jubilar, reajustar la edad mínima y número de aportes para jubilarse, y también reformar la tabla de cálculo. Esta propuesta fue construida con la guía de expertos y diálogos con varios sectores de la sociedad civil. Es la visión del Banco Mundial. Yo considero que el Estado tiene que integrarse más a la seguridad social. Del lado de los jubilados reconocen la necesidad de una reforma al sistema de pensiones, pero creen que el camino es otro. La comisión hace una propuesta que tiene efectos regresivos, ¿no? ¿Qué está proponiendo el señor de la Torre? Las personas tendrían que cumplir 60 años de edad y 35 de aporte. La afectación también es a los viejitos.
a la tercera edad. Es inaceptable una propuesta como esta. El sistema de pensiones del IES viene arrastrando una crisis multifactorial. Para este año, el IES necesitará $5.696 millones para pagar a sus jubilados, pero solo tendrá disponible $3.058 millones de los aportes de los afiliados. El déficit debería ser cubierto por el Estado, pero este también viene acumulando una millonaria deuda con el IES, que ya superan los $1.000 millones, solo en lo que respecta a la jubilación. Carolina Basante, Noticias 7. Quiero precisar algo que incluso ayer lo dije yo. Ayer se tenía previsto que se conociera de parte de la comisión de estas reformas el informe. Sin embargo, algunos temas quedaron pendientes de revisión, por lo tanto, ayer no se lo pudo hacer. Hoy tampoco hoy iba a ser la presentación y tampoco... Claro, socializarlo, así es. Entonces no pudo ser ayer, no pudo ser hoy, va a ser el miércoles cuando se haga esta presentación pública para conocer este informe. Reiteramos, mañana va a ser el día que se muestre cuáles son entonces estas reformas específicamente. Ok, y solo para recapitular, entre las propuestas consta incrementar los años de aportación de 30 a 35 años, aunque manteniendo la edad mínima de 60 años para jubilarse. Además, es ampliar también el número de los mejores años que se toman en cuenta para calcular la pensión jubilar, que ahora es de 5 y podría ir subiendo un año cada año hasta llegar a los 15 o 20. O dar incentivos para las personas que se jubilen más tarde con la promesa de tener una pensión más alta. La comisión indicó que ha trabajado en los últimos 6 meses en un proceso de consulta ciudadana en el que ha generado alrededor de 30 encuentros de análisis y discusión, tanto en Quito, Guayaquil y Cuenca, con representantes de los gremios laborales y empresariales, asociaciones de jubilados, organizaciones de emprendedores, agrupaciones de jóvenes, mujeres y adultos mayores, personas también con discapacidad y pueblos y nacionalidades indígenas. Y a partir de este miércoles se abrirá un debate nacional sobre el documento base. Ya lo veíamos, pero para explicar un poco qué es lo que pasa con la seguridad social y por qué se crea esta comisión. Bueno, según los expertos que ya la integran, hay varias aristas que se deben resolver. Entre ellas, por ejemplo, el número de jubilados que se está incrementando por el envejecimiento de la población. Ellos dicen que hay un incremento del 6% en el último año y las pensiones de esos jubilados se financian obviamente con los aportes de los afiliados que aún se encuentran activos. Ahora mismo no son suficientes para cubrir sus gastos. Por otro lado, la incorporación de nuevos afiliados crece a menor ritmo. Otra causa es que el Estado, ustedes recordarán, debe aportar con el 40% del pago de las jubilaciones de los pensionistas del IES, pero en 2015 el entonces presidente Rafael Correa envió una reforma a la Asamblea Nacional para retirar esa contribución y él dijo que solo se daría si hacía falta. Ante esa falta de dinero, el IES recurrió a sus ahorros administrados en el BIES para cubrir el pago de las pensiones y la Corte Constitucional, bueno, ya en 2019 ya dispuso al Estado reponer esos recursos, pero esa medida, la que se tomó en 2015, esa temporal, debilitó el fondo de pensiones, pues tuvo que desinvertir casi 8.927 millones de dólares en esos 5 años que estuvo vigente el retiro del aporte. 7 de la mañana, 19 minutos. Más información, amigos. La tarde de este lunes arribó a la isla de Santa Cruz la embarcación Fusión con 2.288 tanques de gas doméstico e industrial para atender así el desabastecimiento de este producto en las Islas Galápagos. Además, un buque de la Armada del Ecuador partió el 1 de julio desde el puerto de Guayaquil y llegará a las islas con 8.500 cilindros. Otra embarcación llamada Cygnus zarpará el 8 de julio desde el puerto principal con 11.900 cilindros para Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela. Así es, desde finales de marzo pasado los habitantes de las islas reportan desabastecimiento de gas y también de alimentos luego de que una de las embarcaciones que llevaba estos artículos a las islas se dañara. La nave trasladaba 25.000 de las 60.000 toneladas de productos que deben llegar hasta el archipiélago mensualmente. Y el desabastecimiento de gas provocó el incremento del precio de la bombona, que usualmente se vendía en $1.60 y llegó a costar en los últimos meses hasta $80. Con las medidas aplicadas por el gobierno esperan también entonces frenar la especulación de los precios. Imagínense ustedes, $1.60, venderse en $80 una bombona de gas. Impresionante, sí, la diferencia mucho. de precio. Con esto nos vamos a ir a una pausa y retornamos con más información. Esto es Noticias 7, primera emisión.
Regreso, les contamos que el Metro de Quito operará oficialmente desde el 1 de diciembre. Para ese día están habilitadas todas las paradas y serán funcionales al 100%. Así lo informó el gerente del Metro, Víctor Hugo Villacrés. Se estima que el Metro funcione totalmente automatizado ya a mediados del 2024. Tras el fallido intento de la anterior administración municipal de poner en marcha al Metro de Quito, actualmente las 15 estaciones se encuentran así, cerradas. En los últimos días, el alcalde Pavel Muñoz informó que ya hay fecha para la operación comercial de esta importante obra para la capital. Será el 1 de diciembre. Con eso yo diría que desterramos este cuento del gallo pelón, esto de hoy sí, mañana no, probablemente después. No, ahí hay una fecha técnica establecida. Porque lo que no me voy a prestar es para hacer la inauguración de la reinauguración de la reinauguración. Eso no, en lo absoluto. El metro estará activo por 15 horas y ya no por 4 horas, como se hizo en abril de este año, antes de que se suspenda la operación. A decir del gerente del metro, Víctor Hugo Villacrés, para finalizar el año ya estarán habilitadas todas las paradas y serán funcionales al 100%. Es decir, que las gradas eléctricas, las jardineras y otros espacios estarán listos. ¿Pero qué falta para que esté totalmente operativo hasta diciembre? Aún hay que afinar el sistema de recaudo. Para ello hay que empatar algunos sistemas de cobro. Se prevé que para fines de año sea manual y con una aplicación que emita códigos QR. Y para el siguiente año incorporar una tarjeta ciudad, entre otras opciones como el pago con tarjeta de crédito o débito. Al momento se efectúan las pruebas de los trenes, pues para diciembre iniciarán con un sistema semiautomático. Se prevé que esté totalmente automatizado para 2024. Este es un sistema totalmente moderno y Ecuador se convertiría en el segundo país de Latinoamérica en tenerlo después de Chile, pues el tren podría ir incluso sin conductor. Para ello se debe aún empatar algunas plataformas tecnológicas. En estos meses también se avanza con la capacitación al personal, tanto operativo como los conductores. En temas de seguridad, la nueva administración creó planes de emergencia para distintas eventualidades que puedan suceder al interior del subterráneo y así garantizar la seguridad de todos los usuarios. Finalmente, antes de que inicie esta operación comercial, se pondrán en marcha todos los sistemas, tanto los vagones como los sistemas tecnológicos para que todo esté al 100%. Esto sin pasajeros. Lo que pasa en diciembre será una primera fase de operación, pues se estima que de manera integral el metro funcione a mediados de 2024. Con imágenes de Giovanni Murillo, Olga Velasco, Noticias 7. Metro de Quito. Bueno, entonces tenemos nueva fecha, ya lo decía Olguita Velasco, 1 de diciembre, vamos a esperar que funcione y esté operativo, pero lo que se han dicho es que solamente estará por 15 horas el funcionamiento del metro en esta primera etapa y luego ya cuando esté todo totalmente automatizado con la tarjeta de la ciudad, que me llamó mucho la atención porque esta tarjeta no solamente servirá para el pago del transporte como el metro y el transporte municipal, sino también servirá para el pago de los parqueaderos municipales. Es decir, será todo un sistema que estará automatizado y completo. Lo que pasa es que no va a inaugurarse rápidamente, sino hasta el de 2024. Entonces podemos presentar problemas en el cobro también de los viajes dentro del metro, como ya ocurrió. Es que para diciembre ya no hayan los problemas que hubo de cobros, ¿no? Por esta tarea. Pero la tarjeta la tendremos el próximo año. Pero el pago físico a través del QR. Sí, es que el pago físico fue el que generaba tantas filas, porque entonces llegaba la gente, tenía que ir a la ventanilla, pagar sus 45 centavos, pero eran cientos de personas, me atrevo a decir miles de personas que llegaron, de hecho, los primeros días, sobre todo en paradas como la de Quitumbe. Iñaquito también tenía mucha gente, en el norte, en el Labrador, entonces eso generaba unas filas enormes y lo que terminaron haciendo es abrir las puertas porque la gente se metía. Habrá que ver también entonces, cuando hagan estas pruebas en diciembre, si son todas las estaciones o cuáles son las que van a estar habilitadas. Eso irán haciendo cambios. Veremos qué sucede. Con el metro hay que esperar. Hay que preguntarnos entonces, ¿será que 1 de julio tendremos aquello? Porque ya hemos tenido pues varias propuestas con varias administraciones municipales. Lo que sí es cierto es que el Consejo de Participación Ciudadana ya definió la veeduría que vigilará, fiscalizará el metro de Quito. Recordemos que hace algunas semanas se abrieron estas postulaciones y finalmente ya se ha conformado esta veeduría que estará pues vigilante del
posible lo que ocurra, no solo aquello, sino también recordemos que la Contraloría ya anunció, o más bien se pidió a la Contraloría que se abra un examen, una observación especial, un examen especial a todo lo que ha ocurrido con el Metro de Quito, esto por parte del alcalde Pavel Muñoz. Bueno, y precisamente el alcalde de Quito, en su conversatorio con la ciudadanía, anunció que se tiene planeada la construcción de un complejo de procesamiento de residuos ya para la basura en la capital. Esto reemplazará el actual relleno sanitario de El Inga. Cerca de 2.200 toneladas de basura se producen al día en la capital. Todos estos residuos se llevan al relleno sanitario del Inga, el cual ya cumplió con su periodo de vida. Por lo que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en su conversatorio con la ciudadanía, mencionó que ya se está licitando para la creación de un nuevo cubeto. Se lanzará el proceso en el portal de compras públicas, como es lo correcto, para la construcción del cubeto número 11. El plazo de ejecución son de 7 meses y la capacidad de ese nuevo cubeto será de 1.2 millones de metros cúbicos para año y medio de disposición. Pero a largo plazo ya se tiene un plan para crear un nuevo complejo de procesamiento de residuos. Para Muñoz es fundamental que se tenga un proceso de tratamiento de la basura y se aprovechen los residuos orgánicos, inorgánicos y los gases que se producen en los rellenos sanitarios. Entonces, un relleno más pequeño porque estamos generando menos basura, porque además estamos generando compostaje, porque además estamos generando reciclaje de cartón, de papel, de plástico, por ejemplo, y finalmente porque estamos generando decía, energía eléctrica. Hoy... En cuanto al tema de los lixiviados, es decir, los líquidos que se desprenden de la basura tras su descomposición, actualmente se cuenta con un déficit de tratamiento de 600 metros cúbicos al día, teniendo un volumen acumulado de 203.000 metros cúbicos de estos líquidos. Una administración que hará respetar los contratos. Si los contratos dicen que hay que procesar X metros cúbicos, eso es lo que hay que hacer. Y si acaso no se logra, preguntaremos por qué es lo que pasa y aplicaremos donde sea necesario, donde sea pertinente y posible, las multas, las sanciones del caso. El burgomaestre agregó que para llevar a cabo este nuevo complejo sanitario, se está analizando si se hace a través de un concurso o una alianza público-privada. Pero hasta la fecha ya se cuenta con un terreno donde podría estar esta construcción. Manuela Bedón, Noticias 7. Este es un problema que ya lo habíamos también, o se había anticipado de parte de las autoridades. ¿Qué es lo que ocurre? El relleno sanitario tenía entonces solo hasta junio del 2024 para poder, recoger, digamos, la basura de toda la capital. Es por eso que ya se habían hecho cuestionamientos a la autoridad, tanto a Jorge Yunda como a Santiago Guarderas, de que nunca se firmó el contrato para poder renovar este relleno sanitario. Nuevamente entonces ahora el alcalde de la capital ha propuesto entonces que se va a construir un nuevo digamos, espacio para la basura, para recolectar la basura, pero los tiempos están con los tiempos en contra porque muchos expertos han dicho que no se podría cumplir en este año restante un nuevo espacio para aquello. Nos habían explicado de Languirs hace unos meses cuando visitamos, de hecho estas imágenes son nuestras, cuando acudimos al relleno sanitario, nos habían dicho que por lo menos sería año y medio desde que ya funcione el último cubeto, el número 11, es la vida útil que tendría este relleno sanitario. Un contexto muy breve. ¿Qué es un relleno sanitario? Bueno, una cosa es el vertedero donde abren un hueco y botan la basura. Este tipo de estructuras lo que hace es comprimir la basura, la crea en una especie como de cápsulas y de celdas y forman estas pirámides que luego con el tiempo de forma orgánica se va apareciendo la vegetación y no hay basura sobreexpuesta como podemos ver en pantalla. El problema es sobre todo que también al lado de este relleno sanitario de Linga hay una empresa que fabrica o produce gas y estaban también en problemas legales porque querían expropiar parte del terreno. Lo cierto es que 2.200 toneladas de basura diarias llegan de toda la capital al relleno sanitario de Linga y efectivamente tienen que buscar otro lugar para llevarse. Y ese relleno sanitario de Linga fue creado en el 2003 y la vida útil era 15 años, lo primero que dijeron las autoridades. Luego, de acuerdo a ciertas actualizaciones y trabajos que ha hecho el municipio, se extendió hasta 2026 en estas más de 65 hectáreas, pero lamentablemente no da para más. Por eso la urgencia de tramitar otra alternativa del manejo de los residuos, de los desechos en la capital, uno de los puntos para esta alcaldía. Y tiene que ser
ser lejos también, porque incluso recordarán, compañeras, los gases que se emiten, ¿no? Sí, había mucha incomodidad de los habitantes de las parroquias cercanas a esta zona, que si bien es cierto, cuando fuimos a visitar, huele feo, pero no tanto como yo me imaginé, debo eso, mi percepción, pero lo cierto es que son obras que sí se necesitan porque es un buen manejo de la basura y se lo aplica también en otras partes del mundo. Claro, caminar como otras ciudades modernas del mundo, exactamente. 7 de la mañana, 32 minutos, se adelantan la reconstrucción de un tramo de la vía Molleturo-Cuenca. Le explicamos a continuación las alternativas para así circular por este sector. Desde este lunes se habilitó parcialmente la carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme, la vía más directa entre Azuay y Guayas. Quienes vengan del puerto principal pasarán por esta ruta rehabilitada, pero quienes viajen desde Cuenca seguirán utilizando la variante. En la Guayaquil-Cuenca, por todo tipo de vehículos en cuanto al horario que está establecido a las 24 horas en el un sentido, claro. Y en el sentido Cuenca-Guayaquil, por la variante provisional, vehículos de hasta 6 toneladas. Estamos ya próximos a poder tener ya la apertura total y obviamente son cuestiones de muros de contención, el tema asfalto que falta en un tramo. Esta noticia trae un poco de tranquilidad a los conductores que a diario circulan por ahí, especialmente porque saben que circular por la ruta alterna es un peligro. Son pendientes muy complicadas, asimismo son cuestas que a veces le cuesta a las unidades, a veces carros que ya no están con la suficiente fuerza en el motor, paga las consecuencias. Como lo hemos visto, ha habido accidentes de tránsito, ha habido muertes, incluso en la primera bajante que hay, digamos, la frecuencia es muy complicado. Y ahí viene una cuesta, un regresado y ha habido lamentables accidentes. En época de lluvia, aquí se presentan deslizamientos de grandes rocas y también cierres forzados. Por lo tanto, el alcalde de Cuenca y el prefecto de la Azuay quieren administrarla y, entre otras medidas, poner un peaje. Hemos pedido la competencia de algunas vías estatales, poder dar respuesta desde lo local. Y evidentemente, si es que tenemos un concurso en los próximos meses, que estamos seguros desde lo nacional, podremos también aportar, y eso necesitamos esa lógica, que nos puedan dejar trabajar y que nos puedan dejar con parte más importante de los recursos que generamos. Y hasta que el tema se solucione del todo, los conductores tienen otra alternativa, la cuenca Xutco-Chancay. De regreso con más información, amigos, 7 de la mañana, 48 minutos. Continuamos. La campaña de vacunación contra la polio, la rubiola y el sarampión continúa a escala nacional. En la provincia de Pichincha ya se ha inmunizado al 85% de la población infantil. Cerca de 500.000 niños de entre 1 y 12 años se han colocado la vacuna contra el polio, la rubiola y el sarampión en la provincia de Pichincha, enfermedades que han sido controladas y erradicadas en el país en las últimas décadas. Sin embargo, durante el periodo de cuarentena por la pandemia de COVID-19, los niveles de vacunación contra estas enfermedades disminuyeron, por lo que el objetivo actual del Ministerio de Salud es inmunizar al 95% de la población. Y nosotros tenemos planificado para esta semana llegar a más del 88.87% a nivel nacional. ¿Se imagina usted que debido a no colocarle esta vacuna, su niño desarrolla algún tipo de discapacidad? Que le va a producir microcefalia, le va a producir afectaciones de los ojitos, afectaciones del corazón. En la Casa de Salud de Las Casas, cerca de 60 niños son vacunados a diarios y sus padres únicamente deben llevar el carnet de vacunación como requisito. Para quienes visitan esta Casa de Salud, es importante que el Ministerio fomente la vacunación a través de estas campañas. Mi hija trabaja hasta de noche, entonces vengo trayéndole para prevenirle lo que están las enfermedades y están en vacaciones también, aprovechando. Para que ellos ya no se enfermen y no tengan riesgo a futuro de enfermedades contagiosas. Para la doctora María de los Ángeles Urbina, una de las muestras sobre la eficacia de las vacunas está en el COVID-19, donde tras inocularse se redujo considerablemente la tasa de mortalidad. En marzo del 2020, el porcentaje de mortalidad por COVID-19 era más del 50%. En la actualidad, para mayo 2023, el porcentaje de mortalidad para COVID es del 4%. Entonces, hemos visto que la vacunación realmente nos ha ayudado muchísimo a prevenir la mortalidad. Si usted tiene niños de entre 1 y 12 años y no está seguro de si cuenta o no con la vacuna contra estas enfermedades, puede acudir junto a su pequeño y su carnet de vacunación a uno de los 1.200 centros de salud a escala nacional o recibir al personal de salud que se encuentra realizando brigadas móviles en las 24 provincias del país. Manuela Bedón, Noticias 7.
7 de la mañana, 50 minutos, y compañeros, amigos, televidentes y oyentes, vamos a cambiar de tema. Les vamos a presentar una nota bastante curiosa, porque en medio de aplausos y buenos deseos, el alcalde de San Pedro de Huamelula, en el estado de Oaxaca, en México, contrajo matrimonio con un caimán hembra en medio del cumplimiento del ritual tradicional, con el fin de pedir prosperidad y abundancia para toda su comunidad. Víctor Hugo Sosa, actual alcalde de la comunidad indígena, compartió con el público en general su cariño por la novia reptil que lo acompañó, también conocida como Alisa Adriana, quien asumió el papel de la niña princesa durante la celebración ancestral. La unión entre un hombre y un caimán hembra en ese pueblo se celebra desde hace más de 230 años con el fin de conmemorar el día en que dos etnias de la región, conocidos como los Huaves y los Chantales, se integraron por medio de una boda. Estas imágenes, ¿no? De la fiesta, el casamiento con un caimán. Es que justamente el 1 de julio es el día en el que se hace este festejo tradicionalmente en esta comunidad indígena mexicana, y pues ha dado la vuelta al mundo esta noticia. Que tiene muchos años esa tradición, ¿no? Como veíamos en la nota.